Prender la estufa o el calentador ya no es tan barato como hace un año. El precio del gas está castigando el bolsillo de los hogares en Santander. En el último año, el precio del gas en Bucaramanga ha aumentado hasta un 81% a corte de abril, según el DANE. Viviendas, restaurantes, panaderías e industrias llevan meses pagando los platos rotos de que el país perdiera la autosuficiencia de gas. Cada uno ajusta cuentas de una manera diferente. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué aumentó el precio? ¿Cómo ajustan sus cuentas los hogares y negocios luego de las alzas? ¿Qué hizo el gobierno con las advertencias sobre la falta de gas para los próximos años? ¿Por qué si hay reservas de gas para 6 años, tenemos que recurrir a la importación de gas? ¿Cuánto subirá el recibo si seguimos trayendo gas desde el exterior? Mi nombre es Luis Álvaro Rodríguez Barrera y con la producción de Sneidy García hablaremos de estas y muchas otras dudas en este podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Escucharemos las voces de los ciudadanos afectados, comerciantes, industrias, gremios del sector y el gobierno. Bienvenidos. Vanguardia Podcast. Joana Vera es una comerciante de Bucaramanga que vende tintos en el centro de la ciudad y que ha sentido el ajuste de las facturas del gas. Afectado porque tras de que toda esta vaina está tan caro, el mercado todo ha subido y fuera de eso no le suben al gas. Es triste porque imaginen, ni una cosa alcanza, si alcanza uno para pagar servicio, no alcanza para comer. Hace un año, cuando comenzó a vender tintos, Joana preparaba la misma olla para llenar sus 10 termos y vender en las calles de la ciudad. Aunque dice que gasta el mismo tiempo y gas para poner a hervir el agua de panela y dejarle el desayuno a su hijo, ya no paga lo mismo. El año pasado, Joana pagaba entre 45.000 y 50.000 pesos por su factura. Ahora le llega por 85.000. Tengo que pagar arriendo, tengo que pagar servicios, tengo que pagar un poquito de todo y las cosas personales me toca dejarlas un poco a un lado. Tengo hijos en el hogar, tengo animalitos, entonces es grave. A Joana le ha tocado recortar del presupuesto del mercado y artículos de belleza personal para cubrir esta factura. Ella vive en el barrio Alfonso López de Bucaramanga, una zona en la que la mayoría de las viviendas son estrato 2 y 3, y que como el resto de la ciudad no se salva del aumento. Pero no es el único caso. Durante febrero y marzo, los habitantes de Bucaramanga y el área metropolitana vieron un incremento significativo en el valor de sus facturas. Gasoriente y Metrogas, las dos principales compañías que cubren el servicio para los 396.923 usuarios de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Florida Blanca, realizaron incrementos en el valor del metro cúbico del gas. Las alzas han variado de manera diferente en cada caso. Mi nombre es Erika Ortiz. Erika vive en el asentamiento humano de Asomiflor, en Florida Blanca, en una vivienda propia de 2 pisos. La factura que mensualmente le cobraban oscilaba entre 28.000 o 30.000 pesos. Ella vive en una zona que aún no ha sido legalizada como barrio. Ahora paga casi el doble. Toca dejar de comer un poquito, dejar de comprar otras cosas porque ya lo necesitamos. Historias como esta se repiten en pocos metros de recorrido. La voz de los usuarios que, a pesar de mantener su rutina con la estufa, tienen que pagar más dinero por el mismo consumo. La factura del gas está llegando muy cara. Empezó a subir hace ya como 2-3 meses, empezó a subir y está llegando muy cara porque imagínate, a mí el mes pasado me llegó 80 y algo. Este mes me llegó de 60 y pico. Y póngale que yo hago el desayuno y vuelvo a las 7 de la noche a hacer un poquito de comida y todo ese gas, y no hay más gente en la casa todo el día, imagínate, y toda esa cantidad de gas que toca pagar. Eso le subieron muchísimo, las tarifas del gas subieron mucho. De verdad no tienen consideración con el pueblo, le dan por donde le caigan. La voz que acaban de oír es la de Ana Belén Serrano, otra ciudadana que desde hace 40 años se gana la vida en el centro de Bucaramanga como comerciante informal. Como en las historias anteriores, Ana apenas cocina su desayuno y llega en las noches para hacer la cena de ella y su hijo. Razones del aumento en Bucaramanga. Para entender la situación que han vivido los bumangueses con su factura de gas, Sergio Cabrales, docente de la Universidad de los Andes y experto en temas del sector petrolero y gas, explica cómo se compone la factura que mes a mes llega a los hogares y qué se le cobra a los usuarios. Aquí hay 3 pistas claves: valor de la molécula, transporte y distribución del gas. La situación de la coyuntura es entender qué le cobran a uno de la factura del gas. Entonces, cuando uno paga la factura del gas, le cobran 3 cosas. Uno, pues la molécula de gas, lo que se denomina el G. Otro es el transporte. Y otro es ya la distribución y comercialización, la de Bucaramanga, que es como interna. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bucaramanga, ¿qué tenía? Tenía un gas muy cerca, que es Gibraltar, campo de Gibraltar, pues, y con unos contratos pues, que eran muy buenos, digamos, en términos de los precios. Tenía
dos beneficios. Uno, tenía un gas cerca, entonces el costo del transporte del gas era relativamente bajo. Por el otro lado, pues también el costo de la molécula también era relativamente bajo. Entonces, digamos, esos eran los beneficios que tenían los usuarios del gas natural en Bucaramanga. ¿Qué se está presentando? Entonces, digamos, una, pues el gas a nivel es menor, digamos, la producción, y en esa se incluye pues también la parte de Gibraltar, pues se están acabando los contratos de Colombia con gas barato, también la parte de los bloqueos que es importante resaltar en Gibraltar. Esto ha hecho de que Bucaramanga no solamente necesite ese gas de Gibraltar, que cada vez es menor, sino que también necesita pues otras fuentes, entre esas está el gas importado. Como lo explicó Cabrales, en el país se está produciendo menos gas y cada vez es más costoso. Los usuarios en Bucaramanga han visto aumentos porque hay una molécula de gas más cara y se requiere traer de otros campos de producción diferentes a Gibraltar, lo que implica un mayor costo del transporte. La importación de gas puede hacer que el precio de la molécula se triplique. Este año, Gas Oriente, filial de Vanti, que tiene 394.000 usuarios en Santander, tuvo que usar gas importado, al menos para Bucaramanga. La medida osciló entre un 15 y 20% para suplir la demanda a principios de año, según respuesta de la empresa a un derecho de petición presentado por un usuario. Este documento está en poder de Vanguardia. Si solamente uno tiene en cuenta la parte del gas, o sea, uno de los tres componentes, estamos hablando que antes, hace 2 años en Colombia, el gas costaba $4 o $5 por millón de BTUs. Ahora el gas importado vale 18. O sea, más de 3 veces el precio de la molécula va a aumentar si es importado. Pero ahora pues, estamos con una mezcla, entonces no sé, puede ser 10, 20% de gas importado y el otro de gas nacional. Entonces por eso pues el aumento ha sido alto, pero pues todavía no ha sido pues, el extremo de que sea precio del gas importado. Y el otro punto para acabar este tema es que si va a ser gas importado, pues ya no es Gibraltar, Bucaramanga, ese gasoducto que se utiliza, sino que toca traer gas caro desde Cartagena, llevarlo a Barranquilla, La Mami, La Guajira, bajarlo al Magdalena Medio y después sí que llegue a Bucaramanga. Entonces el transporte, el otro de los componentes de la tarifa también aumenta. Los hogares de Boyacá, Cundinamarca, Bogotá sufrieron aumentos hasta del 36%, mientras que en el eje cafetero usuarios de Risaralda, Quindío y Caldas tuvieron aumentos del 25%. En Santander y norte de Santander el repunte fue del 20%. Aunque en el Caribe no fue mayor la afectación, sí hubo incrementos del 5,2% para Atlántico, Magdalena y Cesar. Aunque Bucaramanga ha sido la ciudad más afectada por esa variación en el precio de gas durante el último año, zonas como Bogotá, Neiva y Villavicencio también han sentido el golpe. En varias de esas regiones, a las empresas que suministran el gas a los hogares se les vencieron los contratos en diciembre de 2024. Ante la caída de la producción nacional, algunos recurrieron al gas importado. Cada 1 de diciembre se vencerán nuevos contratos en otras regiones y el gas que no se produzca en el país tendrá que reponerse con importado. El problema del déficit de gas local se agudizaría con el paso del tiempo. Tras el último informe de reservas, el experto Cabrales advirtió que en 2025 al país le faltaría un 17,2% de la demanda total. Esa brecha tendrá que cubrirse con gas importado. En otras palabras, para cumplir con el 100% del gas que requiere el país durante este año, se necesitaría una mezcla de 82,8% de gas nacional y un 17,2% de gas importado. Año tras año tendría que aumentar el porcentaje de gas importado si no se toman decisiones de fondo que aumenten la producción. En 2026 se necesitará un 30% de gas importado, mientras que en 2028 subiría al 40%. Vanguardia Podcast. Si bien consumían la misma cantidad de gas para prender la estufa, preparar unos huevos, hervir el agua de panela para el tinto, ahora este servicio le cuesta más a los santanderianos, quienes tienen que dedicarle más dinero a pagar por este servicio esencial. Aunque el precio del metro cúbico sube de manera diferente por estratos, debido también a los subsidios, nadie se salva de los incrementos. De hecho, el gas ha sido uno de los servicios que más contribuyó a que Bucaramanga fuese, por 8 meses, la ciudad con mayor inflación anual en el país. Luego de los arriendos y alimentación en restaurantes, el servicio de gas fue el producto que más contribuyó a ese resultado en 2024. Y la tendencia se mantuvo. El dato no es menor, pues el área metropolitana de Bucaramanga tiene la línea de pobreza más alta. En otras palabras, esta es la zona del país en la que más dinero requieren ganar sus habitantes para no estar ni en pobreza monetaria ni en pobreza monetaria extrema, es decir, para tener acceso a una canasta básica de alimentos y servicios.
Aunque el departamento tiene una brecha en pobreza energética por cerrar, de cada 100 hogares en Santander, 78 cocinan con gas natural, otros 14 con gas de pipeta, mientras que 7 aún acuden a la leña. Los comercios e industrias también sufren. Los industriales y restaurantes pagan facturas más altas al mes por este servicio y sintieron de lleno el incremento. Cada uno lo afronta de manera diferente. Mientras unos tienen que recortar personal, otros acuden a sacrificar sus ganancias para cubrir con este servicio. Los que pueden le suben a sus precios con el riesgo de perder competencia en el mercado. Giovanni Marín es el administrador de 5 panaderías en el área metropolitana de Bucaramanga. Encender los hornos ahora les pesa, al punto que han tenido que recurrir a toda suerte de estrategias para tapar los huecos que deja el aumento en la factura del gas. Hemos estado afrontando esto pues quitando rentabilidad de los negocios y también con mano de obra hemos tenido que sacrificar trabajadores para poder cumplir con estos pagos de servicios públicos que no son pues como más exigentes a la hora de tener el pago al día para poder seguir trabajando. En sus sedes de Florida Blanca han tenido aumentos considerables. El recorte de personal no es la única salida que han encontrado. Antes se pagaban por ahí entre 1.300.000, 1.400.000, ahora se están pagando 2.100.000. Como negocio, han tenido que recurrir a subir precios para cubrir los servicios. Aumentar precios para poder mitigar también el tema de los costos de servicios. Precios en el pan, por ejemplo, un pan que está vendiendo en 2.000, ahora toca venderlo a 3.000, un pan de 400, ahora toca venderlo a 500. Todo ese tema se tiene que aumentar. Una torta que, por ejemplo, que valdría por ahí 40, 45, ya toca venderla a 55. En el caso de los restaurantes, la situación cambia. Desde hace 7 años, Camilo Serrano es propietario de un restaurante que vende almuerzos ejecutivos en el centro de Bucaramanga. Como los aumentos en el precio del gas se sintieron en febrero y marzo, Camilo no pudo tener en cuenta este ingrediente para subir el valor del almuerzo. Ya en enero, con el alza del salario mínimo y el aumento de algunos alimentos, había fijado el precio de los almuerzos. El incremento que se viene presentando de 3 meses atrás ha sido exageradamente para nosotros los comerciantes porque nos hemos visto afectados en unas alzas del 40% casi con respecto a 3 meses atrás y obviamente eso nos afecta mucho para la economía que manejamos nosotros en esta área. Ante esa encrucijada, a Camilo le ha tocado reducir las ganancias de su negocio, al punto que, de lo que antes ganaba y le servía para mejorar su negocio, lo está dedicando para pagar esas obligaciones. Por el momento, pues se está manejando igual. Obviamente la ganancia ha sido un poco menos ya por las cuestiones de que el incremento, pues obviamente se ve afectado la economía. Como nosotros manejamos almuercitos ejecutivos, solo le podemos subir una vez al año a los almuerzos. Lo que nos vemos afectados somos nosotros los propietarios. Se pagaban 800 y de un momento a otro se subió a 1.600.000, 1.700.000. Seguimos trabajando con el mismo personal. Lo que le comento es que sí se ha visto es la economía como el comerciante, sí, porque a los empleados sí no se han tocado hasta el momento, pero si las circunstancias siguen así, sí va a tocar hacer algún recorte de personal. Esos incrementos le pasaron cuenta de cobro a los ciudadanos e incluso a las industrias más organizadas, que han tenido que reajustar sus gastos para cubrir servicios. Hablamos con Sergio Iván Morales, gerente de Dulces El Paragüitas y Obleas Florida Blanca, 2 empresas tradicionales en la producción de dulces en el país. Este es uno de los 86 usuarios industriales del área metropolitana de Bucaramanga que han tenido que aguantar el aumento en la tarifa del gas, esencial para las plantas de producción. Encender las calderas para preparar los tradicionales dulces de leches o arequipes está pesando cada vez más a las cuentas. Bueno, nuestra industria está dentro del sector de la agroindustria. Dentro de este sector, digamos que nos encasillamos, pero también estamos en el sector gastronómico, claramente. Los incrementos del gas, hoy por hoy a nosotros nos han representado un incremento más o menos del 50%, más o menos. Siendo el gas la materia prima tal vez más importante dentro de los procesos productivos, porque resulta que nuestros procesos de cocción o de preparación de los dulces se realizan con sistemas de calderas alimentadas por gas natural porque son de bajo impacto ecológico o al medio ambiente, por efecto de que no genera material particulado, entre otras características. Digamos que encontrar un sustituto para este servicio público pues es muy complejo. Si bien la caldera como tal tiene la tecnología para manejar otros combustibles, como el diésel, por ejemplo, genera material particulado que generaría a su vez una contaminación ambiental que no estamos pues muy dispuestos a asumir.
Aunque tenían previsto un incremento en la tarifa y habían hecho cuentas para pagar facturas cercanas a los 15 millones de pesos, el valor final se disparó y quedó lejos de lo que tenían presupuestado. Como lo comentaba Sergio, sustituir el gas para estas industrias no es una opción sencilla. En esa lógica, industrias como esta no pueden aumentar los precios a los clientes, pues muchos de los acuerdos son con tiendas hard discount, las cuales no aceptan aumentos más allá del IPC. El incremento ha sido desproporcionado. Yo quiero darte un número más o menos para que tengas una idea. Nuestro recibo de gas mensual está bordeando los 20 millones de pesos. Digamos que este sobrecosto que estamos viviendo no es un sobrecosto que nosotros podamos transmitirle al producto, porque de todas maneras el mercado ya está resentido. Ya estamos experimentando una contracción de la demanda. Es evidente en este sector y en todos los sectores, que está además influenciada o afectada por toda la carga impositiva que hoy por hoy tenemos que lidiar las empresas, y sobre todo empresas como es nuestra, porque no podemos desconocer que nuestra línea de productos pues son dulces. Entonces tenemos ultraprocesados, tenemos impuesto al consumo, más todas las cargas impositivas nacionales, departamentales y municipales. Entonces, desde esta perspectiva, hacer incrementos por el tema de los servicios públicos como el gas y la electricidad, que son los dos que más nos han golpeado, no es viable hacerlo. Para ese sector empresarial, las alzas en servicios como el gas, sumadas al aumento del salario mínimo y los impuestos por ultraprocesados, se convierten en una mochila pesada. A principio de año pensábamos que esto de pronto no podía avanzar más porque ya el incremento era desproporcionado, pero nos damos cuenta que no. O sea, en realidad creo que el techo lo hemos superado. Nosotros nuevamente en nuestro ejercicio de consumo, en esa factura que te comento, 20 millones de pesos, pues nosotros esperábamos que llegara a 15 millones, era como el punto, sin incrementos en realidad superiores, o incrementos en el volumen de producción. En realidad lo estamos experimentando, ese incremento, crecimiento del valor del metro cúbico. Estamos hablando que estamos pagando por lo mismo muchísimo más. En Bucaramanga se presentaron protestas y quemas de recibos por parte de usuarios ante los incrementos, al igual que en Floridablanca. William López es un joven estudiante de filosofía y el vocero de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en Santander. Como voz de los usuarios, William considera que el problema de fondo es que en el marco de las tarifas, el usuario no tiene para dónde escoger. Para tocar el tema de fondo en esto de servicios públicos, para que comprendan los oyentes, es el asunto de tal como está configurado el sistema tarifario en Colombia, en la misma ley de servicios públicos y en la misma constitución política de Colombia. Es una situación o es una configuración en la que el usuario se encuentra en una desventaja completa frente a las empresas, tanto generadoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios. Vanguardia Podcast. Hablan los expertos. Para aterrizar y entender las razones de estos incrementos en el precio del gas, debemos remontarnos a los orígenes del problema. No es una sola razón la que nos tiene en la situación actual. Hablaremos con expertos que, con diferentes posturas, hacen una radiografía de la situación de gas en el país. Desde diciembre del año pasado, Colombia perdió la autosuficiencia energética y empezó a importar gas para cubrir la demanda de los hogares, comercios e industrias. El país ya importaba gas desde 2016. Sin embargo, solo se utilizaban para las plantas térmicas que generan energía, las cuales se encienden en su mayoría en tiempos de sequía, cuando los embalses bajan sus niveles. Ahora, comercializadoras del país tienen que comprarlo a Estados Unidos y Trinidad y Tobago e importarlo, lo que aumenta los costos por dos frentes. En primer lugar, el gas importado es más costoso. Mientras que el nacional puede costar entre 4 y 6 dólares por millón de BTU, la unidad con la que se mide este servicio, esa misma cantidad de gas importado oscila entre los 12 y 17.9 dólares. Ahora bien, no solo es su precio, también es el costo de traerlo. En su país de origen, el gas debe pasarse a estado líquido para poder transportarse en barcos especiales que llegan hasta Cartagena. Allí se desempacan en la única planta regasificadora que tiene el país, para volver a su estado de origen. Terminado el proceso, el gas se inyecta al sistema de transporte en Colombia y viaja al sitio en el que lo necesite su comercializador. Todos estos movimientos aumentan el precio en el servicio del gas. Recuerden que un componente esencial de la factura es el transporte, y allí se ve reflejado. Tan solo en el primer trimestre del año, Colombia importó 183 millones de dólares en gas natural licuado proveniente de Trinidad y Tobago. Luz Estela Murgas es la presidenta de Naturgas, la Asociación Colombiana de Gas Natural, gremio que reúne a las principales empresas de este hidrocarburo. Ella ha sido una de las voces que advirtió desde 2023 sobre la inminente necesidad de importar gas si el gobierno no tomaba decisiones concretas.
Conversamos con ella sobre los motivos que llevaron a la importación de gas para cubrir la demanda de viviendas, comercios e industrias. Para Murgas, la fórmula de esta situación tiene varios ingredientes: menos actividad exploratoria, caída en las reservas y la no suscripción de nuevos contratos de exploración desde la llegada del actual gobierno en 2022. Hay una principal causa y es la declinación de la producción. Es natural que los campos de producción declinen con el paso de los años. Entonces, lo primero es que los campos que tradicionalmente abastecían al país en la demanda de los hogares, de los comercios y de los vehículos, han sido campos que se han descubierto ya hace cerca de 5 décadas y por supuesto naturalmente han ido declinando. Para ponerles un ejemplo, hay un campo de producción en el Mar Caribe cerca del departamento de La Guajira que se denomina Chuchupa, que comenzó produciendo hace 47 años alrededor de 400 millones de pies cúbicos diarios. Eso equivale hoy al 40% de la demanda nacional y hoy produce en algunos momentos hasta 80 millones de pies cúbicos diarios. Lo mismo está sucediendo con un campo en el interior del país que es Cusiana, que si bien hoy sigue abasteciendo al 50% de la demanda nacional, pues proyecta que siga declinando. Ante la declinación de los campos de producción, una tendencia similar la ha tenido la caída de la actividad exploratoria. En el año 2012 perforamos 130 pozos exploratorios y al cierre del 2024 apenas se perforaron 27 pozos exploratorios. Y con esa tendencia también han caído las reservas. En el año 2012 teníamos reservas cercanas a los 5.7 terapias cúbicos de gas. En el año 2023, que es la última cifra oficial, tenemos 2.3 terapias cúbicos de gas de reservas probadas. Y lo mismo ha sucedido, por supuesto, con la autosuficiencia del gas natural. Con el dato de las reservas, si seguimos produciendo al mismo ritmo y no agregamos nuevas reservas, es decir, no reponemos las reservas que nos vamos consumiendo, pues la última molécula de gas natural hoy en día alcanzaría para 6 años, pero en el año 2012 alcanzaba para 13. Esos 3 factores y esos 3 indicadores nos llevan a concluir que Colombia no ha tomado desde la política pública decisiones contundentes y valientes que nos permitan reversar esa tendencia de la caída de la actividad exploratoria, de la caída de las reservas, de la caída de la autosuficiencia y con ello reponer la declinación de producción de los principales campos que nos han abastecido en las últimas décadas. Pero ese panorama tiene más ingredientes que han alejado inversiones de capital extranjero para ejecutar proyectos en el país. Habiéndole dicho eso, decisiones como no suscribir nuevos contratos o decisiones como no desarrollar proyectos pilotos de fracking, lo que hacen es alejar el interés de inversión en la actividad exploratoria. Y en ese sentido, los inversionistas en un sector en el que las inversiones dan resultado en el largo plazo, lo que hacen es evaluar otros países y trasladar esas decisiones de inversión a otros países de la región, como puede ser Guyana, por ejemplo, como puede ser Perú, que importa gas natural licuado, como puede ser Argentina, que desarrolló los proyectos de Vaca Muerta, de la cuenca Vaca Muerta a través de la técnica del fracturamiento y hoy exporta gas, o también como puede ser Brasil, que le da prioridad a la política de hidrocarburos porque es una de las principales fuentes de ingresos para poder también abastecer las necesidades de los 240 millones de habitantes que tiene Brasil. Pero también se van para otras partes del mundo, se va para África, se van para los países árabes, se van para Asia. Entonces, Colombia en realidad, de política pública reciente, lo que está haciendo es alejando el interés en la inversión en exploración, que sería lo único que nos permitiría reponer, digamos, las tendencias a la baja que hemos visto en estos indicadores que he mencionado. Vanguardia Podcast. Es un tema que no es nuevo. Colombia ha disminuido sistemática y continuamente las reservas de gas en los últimos 15 años. La voz que acabamos de escuchar es la de Frank Perl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, que reúne a los productores de petróleo y gas en el país. Para el dirigente gremial está claro que se trata de un problema estructural. En ese periodo de tiempo las reservas de gas han bajado en un 58%. Eso es lo que quiere decir es que año tras año consumimos gas y no lo reponemos. No ha habido suficiente actividad de exploración y producción para compensar la demanda creciente que tiene el gas. Para él, hay 4 aspectos estructurales por resolver en esta situación del gas. Primero, se necesita más gas. En segundo lugar, el sistema de transporte debe mejorarse. Tercero, hay que optar por que ese sistema de transporte tenga nuevos tramos y sean bidireccionales. Y cuarto, hay que acelerar los proyectos de gas en el Mar Caribe. El primero es el de abastecimiento. Necesitamos más oferta y para eso hay que permitir y promover
la exploración y la explotación. Con los contratos que tenemos actualmente, con la declinación de los campos, con la creciente demanda, básicamente estaremos sin gas en menos de 6 años. Y por eso es que estamos ya importando. Nosotros calculamos que el año entrante va a importar más o menos un 17% del gas que consumimos, entre el 17 y el 26, dependiendo de los números. Este año también estamos importando, pero realmente Colombia importa gas hace varios años. Lo que es preocupante es que con las curvas de producción proyectadas y los crecimientos proyectados en la demanda, nos vamos a quedar sin oferta de gas en 6 años. Pero no solo es más gas el que le falta al país. El sistema de transporte del gas también debe ser atendido y construir nuevos tramos. El segundo tema estructural por resolver tiene que ver con el esquema tarifario de transporte, porque a Colombia le hace falta infraestructura de transporte y los centros de oferta no están conectados con los centros de demanda. Hay obras importantes para hacer y centros de producción como los del Caribe que conectar con el interior del país. Pero eso requiere unas señales claras de remuneración a las inversiones y eso tiene que ver con las metodologías de transporte. Hace más de 5 años se están discutiendo a fondo cuáles son las opciones y este año deben estar los lineamientos para resolver ese tema. El tercer tema tiene que ver con infraestructura relacionada con el anterior. Necesitamos una direccionalidad en algunos tramos, necesitamos tramos nuevos y necesitamos también infraestructura adicional para que el gas importado entre al sistema de transporte y pueda ser distribuido a lo largo del país. ¿Qué responde el gobierno? Desde el principio, el actual gobierno de Gustavo Petro ha mantenido 2 líneas rojas: no suscribir nuevos contratos para exploración de petróleo y gas y cerrar la puerta a cualquier posibilidad de fracking. La industria del gas natural viene advirtiendo desde el año 2023 sobre el déficit de oferta de estos años y que se materializaba a partir del 1 de diciembre del 2024, hasta que finalmente la realidad superó cualquier narrativa de quienes se negaban a reconocer estos déficits, que estaba reflejado no en cifras de Naturgas, sino en las cifras oficiales que emiten entidades públicas como el gestor del mercado, que es contratado por la CRE, la UDME, que es la Unidad de Planeación Minera Energética, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el mismo Ministerio de Minas y Energía que emite las declaraciones de producción. Y cuando ya era evidente la necesidad de completar la oferta del gas local con el gas importado, que se dio a partir del 1 de diciembre del 2024, pues ya los hechos superaron cualquier negación y cualquier negativa, y la demora de haberlo reconocido, por supuesto, es que no se pudieron anticipar las decisiones estratégicas en materia tanto de infraestructura como de proyectos de exploración y producción que hubieran mitigado el impacto que hoy tenemos por la escasez de gas local. En octubre de 2024, cuando el gremio del gas llevaba meses realizando advertencias para tomar decisiones urgentes que evitaran el desabastecimiento de gas, hablamos con Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y experto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, una entidad clave para la toma de decisiones de este sector. Al consultarlo, Velandia advirtió que había gas nacional para cubrir la demanda. Sin embargo, el problema era que no todo el energético se encontraba para contratos a largo plazo o en firme, y que eso debía flexibilizarse. En otras palabras, hacer ajustes a la norma para que la demanda de los hogares no solo se cubriera con gas de contratos a largo plazo. Digamos que gas tenemos, lo que pasa es que algunas disposiciones regulatorias pues no se pueden hacer contratos en firme a largo plazo, pero entonces vamos a buscar cómo hacemos esos ajustes. Acá un paréntesis corto. El gas en firme se refiere a los contratos de gas en los que el vendedor se compromete a entregar un volumen determinado y garantizado durante un periodo de tiempo, sin importar la demanda. Ante las medidas de coyuntura, pues no nos podemos quedar en radicalismos regulatorios con el gas, como dicen, con la comida en la nevera y muriéndonos de hambre. En febrero de este año, la CREG expidió la resolución 102-015, una medida que, a partir del 1 de junio de 2025, flexibiliza las condiciones de contratación entre oferta y demanda de gas para un suministro confiable
sustentable de todos los sectores. La postura del gobierno se mantuvo por años, no solo con la exministra Irene Vélez, también con su sucesor Andrés Camacho. El gobierno negaba la necesidad de importar gas para cubrir la demanda. El cambio de postura vino con el actual ministro, Edwin Palma. En abril, durante un consejo de ministros televisado, el presidente Gustavo Petro se fue de frente contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Allí lo interpeló porque la estatal petrolera no estaba comprando gas importado para que en el país bajara el costo de la energía en los hogares. Recuerden el uso que tiene para las plantas térmicas. Y esa S19, que es el monopolio de la importación del gas, y señor Roa, hermano, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando el gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas, como se importa la gasolina, está generando este negociado con los colombianos. Y la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa Ecopetrol el gas. Y compite. Competencia, dice el capitalismo. Porque si nos lo venden a 19 y es a 12, y en Panamá acabamos de ver que lo compran a 6, y por los cables de energía eléctrica de Panamá podría llegar gas importado a Colombia vía energía eléctrica de ellos, bajaría esto que estamos hablando. No estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Panamá. Ahora, ¿cómo funciona entonces esto? Pues claro, las señoras Hidros no venden a 326, sino al precio del gas más malo, que es el gas importado, que da 752 pesos kilovatio hora. La situación se puso tensa. Días después, el ministro Palma emitió un pronunciamiento en el que advertía que el gobierno iba a buscar importaciones de gas a largo plazo, es decir, más de 3 años. Con esa movida pretendían comprar gas más barato y cubrir parte del déficit para que las tarifas en los hogares también se dieran. Esos incrementos que ha habido en distintas partes del país en el servicio del gas tienen que echarse para atrás. Es decir, aquí tiene que haber un gana-gana. Tienen que ganar sin duda alguna las empresas. Reconocemos su objeto social, reconocemos su vocación económica. Tiene que ganar el país, pero también tienen que ganar los usuarios, que todos los días se enfrentan a la hora de pagar su factura, tanto de energía como de gas, con el dilema entre comer o pagar las facturas. Entonces, nosotros estamos en toda la disposición de revisar todas estas peticiones, siempre con énfasis en los usuarios, con énfasis en la ciudadanía. Pero se trata de mirar hacia adelante, de pensar en el país, de pensar en la soberanía energética y de pensar en los usuarios. Aunque las advertencias estuvieron durante 2023 y 2024, el gobierno se mantuvo firme en su postura de que no se requerían importaciones de gas porque el país tenía suficiente para cubrir las demandas de los hogares y comercios. Pero la realidad terminó imponiéndose. Amílcar Acosta fue ministro de Minas y Energía entre 2013 y 2014. Bajo su concepto, el negacionismo de personalidades como el exministro Camacho afectó el panorama del sector gas. Bueno, si algo caracterizó al exministro Camacho fue su negacionismo, no solamente en este caso del gas natural, sino también en el sector eléctrico. Recordemos que cuando estuvimos en la inminencia de un racionamiento de energía con ocasión del fenómeno del Niño, él negó de manera reiterada que existiera ese riesgo. Más sin embargo, eso no fue óbice para que posteriormente, en una reunión de la CREC, él participara de la decisión de pasar el sistema interconectado nacional de un estado de observación al de riesgo. Y además activó el estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento. Ahora con el gas se repitió la historia. Él mantuvo su posición en el sentido de negar que en Colombia tuviéramos una escasez de gas. Según él, lo que se estaba presentando era un acaparamiento de gas por parte de algunas empresas que habían contratado más del gas requerido. Incluso pidió que la Superintendencia de Servicios Públicos investigara a las empresas para tratar de establecer si se estaba dando esa situación de acaparamiento. En el corto plazo, ya ni el gobierno desconoce la necesidad de importar gas. La principal preocupación es hacerlo a un costo más bajo. Es por ello que el gobierno habló de buscar importación a largo plazo, contratos que durarían 3 años y que por su mayor estabilidad tendrían un menor precio. O
sea, los hechos terminaron por imponerse, los hechos son tozudos y finalmente y tardíamente el gobierno terminó por reconocer la necesidad de importar y ya no se discute si hay que importar gas o no, sino que ya lo que se discute, o mejor, lo que se plantea como alternativa por parte del gobierno es si ese gas se sigue importando como se viene importando de Trinidad y Tobago y de los Estados Unidos, sino que se planteó por parte del propio presidente de la República la posibilidad de traer gas desde Qatar, después que se descartó por ahora y por mucho tiempo la posibilidad de hacerlo desde Venezuela, que fue el primer empeño en que estuvo el gobierno de traer ese gas desde Venezuela. De manera que ese es el escenario al que estamos enfrentados actualmente en el mercado del gas natural. Como siempre, Venezuela no ha salido del radar. Caracol Radio reveló un documento en el que se aprecia que la filial en Colombia de PDVSA, estatal petrolera de Venezuela, planea reanudar el envío de gas al país a partir del 1 de diciembre de 2025. Sin embargo, el ministro Palma salió a negar esta posibilidad. Las sanciones vigentes de Estados Unidos contra Venezuela impiden ese movimiento y pondrían en aprietos a Colombia. Además, el gasoducto no está en condiciones de enviar gas al país. ¿Por qué si hay reservas no se adelantan? A corte de 2024, el país tenía reservas probadas de gas para 5.9 años. Las reservas probadas son aquellas que los expertos están seguros que se pueden extraer en un 90% o más. Entonces, si ya no alcanza el gas que se produce diariamente, ¿por qué no anticipar o extraer esas reservas? La situación no es tan fácil como parece. En principio, porque los campos de gas tienen una capacidad técnica máxima para procesar. Si se exceden o se aceleran, el pozo se podría llenar de agua y se perdería. Ahora bien, las reservas probadas corresponden a ese gas que ya se sabe se puede producir. Si la producción de gas sigue al ritmo que se viene presentando, la última molécula de gas en el país se agotaría en 5.9 años. Esto en el caso de que no se repongan las reservas. Otro indicador diferente es la producción diaria versus la demanda o el gas que necesita el país. Y aquí está el meollo. La producción diaria del país ya no es suficiente para cubrir la demanda de gas que existe. Pero esto no sucede porque la demanda crezca a un gran ritmo, sino porque la producción de los pozos ha venido declinando. Por ello, gremios como Naturgas insisten en la posibilidad de aumentar las perforaciones para el hallazgo de más gas. Hay que incrementar la actividad exploratoria y la perforación de pozos para poder reponer las reservas que nos estamos gastando. Porque con más perforaciones de pozos tenemos más oportunidad de encontrar descubrimientos de gas, de desarrollarlos y así reponer esas reservas que nos hemos ido consumiendo y que si seguimos produciendo al mismo ritmo van a seguir extendiéndose en el tiempo y dándonos autosuficiencia para más años. Un dato que revela el complejo momento en producción en el país lo entregó el informe del gestor del mercado de gas natural. Durante abril, la producción nacional de gas llegó al 83% del potencial. Aunque algunos pozos estuvieron por encima de la meta, otros quedaron lejos. El campo de Gibraltar, en norte de Santander, y que abastece al área metropolitana de Bucaramanga, logró entregar el 59% del gas esperado. Para hacerse una idea, en marzo ese campo había logrado una producción del 91% de lo esperado. ¿Y si aumenta la importación? El problema con la importación es que si aumenta la necesidad de consumir más gas importado, Bucaramanga sería la más afectada entre las 5 ciudades principales. En un estudio a cargo de los investigadores Sergio Cabrales y Juan Benavides, publicado por Fedesarrollo, se analizaron los escenarios a los que se enfrentarían las principales ciudades del país ante ese cambio. Por ejemplo, si la mitad del gas que se necesita para los bumangueses tuviera que ser importado, la ciudad tendría aumentos en la tarifa del 45,8%, seguida por Medellín con el 44,9%, Bogotá con el 44,6%, mientras que Cali tendría un aumento del 30%. De últimas quedaría Barranquilla con un incremento del 11,7%. Ahora bien, en un escenario hipotético en el que la canasta esté compuesta única y exclusivamente por gas importado, los aumentos podrían ser del 91,5% para Bucaramanga, 89,3% en Bogotá y 89,7% en Medellín. En un informe reciente, el Centro de Estudios Económicos ANIF habló sobre las consecuencias que tendría el incremento en las tarifas para combatir la pobreza energética. Abro comillas, la crisis actual pone en riesgo estos avances, ya que el aumento en las tarifas puede dificultar el acceso a este recurso esencial para los sectores más vulnerables. Cierro comillas.
A mediados de mayo, el gobierno tomó decisiones contra las empresas que hicieron algunos ajustes en enero y febrero de este año. La primera de ellas fue Vanti. El pasado 21 de mayo, la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó a esta empresa que recalculara los aumentos hechos en Bogotá y el resto de Cundinamarca y devolviera el 100% del sobrecosto a los usuarios. La compañía rechazó la decisión y dijo que interpondrá todas las acciones contra la Superservicios. La decisión cobija a 2,5 millones de usuarios y abrió de nuevo el debate. Según la Superintendencia, la empresa contaba con las reservas suficientes de gas natural nacional para suplir la demanda esencial. Los proyectos en el Mar Caribe son necesarios. Los descubrimientos de gas en el Mar Caribe pueden ser la tabla de salvación para Colombia. El potencial del pozo Sirius permitiría que el país retome la autosuficiencia energética. Sin embargo, para que eso pase hay un largo trecho. PER y otros expertos coinciden en que es necesario adelantar la entrada en operación de los proyectos de gas en el Mar Caribe, o los famosos offshore. Tan solo el proyecto Sirius podría aportar 6 terapiés cúbicos de gas. En otras palabras, este pozo podría cubrir el 40% de la demanda o lo que consumen los colombianos. Las reservas de gas del país se podrían incrementar en un 200% si el proyecto finalmente ve luz verde. Otro punto muy importante es que hay que acelerar los proyectos costa afuera. El que va más adelantado es el proyecto Sirius de Ecopetrol y Petrogas, pero es muy probable que ese proyecto no entre en producción antes del 2030, porque tiene 3 procesos de licenciamiento ambiental y 116 consultas previas. Entonces, por eso es fundamental que ese proyecto entre en la categoría proyectos de interés nacional para que pueda entrar en producción lo antes posible. Aún así, con ese proyecto entrando en producción, tendremos déficit de gas inclusive en el 2030. A los colombianos nos tiene que quedar claro que la seguridad energética de nuestras familias está en anticipar y en acelerar los proyectos de exploración y producción, tanto en tierra como en el Mar Caribe, en los que hemos identificado que hay potencial de reservas de gas natural. A eso la tenemos que apostar como país. Pero ante esta realidad en la que nos vemos obligados a tener que importar gas en el corto y en el mediano plazo, con el ánimo de evitar interrupciones en el servicio, tenemos que también garantizar la infraestructura que nos permita importar las cantidades que necesitamos. Y esa infraestructura requiere también que el paquete regulatorio que ya está siendo adoptado por la CREC y que falta complementar se adopte de manera definitiva, con el ánimo que las compañías que están evaluando proyectos para traer nuevas plantas de regasificación al país puedan adoptar decisiones de inversión y podamos contar con esa infraestructura en el corto y en el mediano plazo para nuevamente priorizar el suministro y evitar interrupciones en el servicio. Adicional a los temas regulatorios, esas nuevas infraestructuras para que entren en operación van a necesitar licencias de la ANLA y van a necesitar autorizaciones de la ANI y también unas reglamentaciones por parte de la DIMAR. Es importante que como país le demos prioridad a esas autorizaciones, a esos permisos y a esa reglamentación para que estén sobre la mesa todos los aspectos normativos, que haya lugar para que los inversionistas tomen las decisiones antes de tiempo, porque son inversiones cuantiosas que requieren que, por supuesto, todas las reglas de juego estén sobre la mesa y estén claras para que se puedan dar y entrar en operación al tiempo en el que lo necesitamos. Y ese trabajo tiene que ser un trabajo articulado por parte del gobierno nacional, de los gobiernos locales, de la ANI, de la ANLA, de la CREC, del Ministerio de Minas y Energía, para que se puedan dar esas decisiones a tiempo. Mientras se define qué pasa con los proyectos offshore y el futuro del fracking, hay algunas medidas que, en el corto plazo, podrían mitigar el impacto que genera el gas importado en el bolsillo de los colombianos. Acá de nuevo, la presidenta de Naturgas. Colombia tiene que abrirse a las reglas y a las condiciones del mercado internacional para que podamos obtener mejores precios del gas importado. Cuando ya se termine el paquete regulatorio, de adoptar el paquete regulatorio que ya ha iniciado la CREC en el sentido de flexibilizar esas condiciones, vamos a poder comprar gas importado a largo plazo, que era como lo veníamos haciendo con el gas local en Colombia. En Colombia el gas local se compraba por 3 años y esos contratos van a ir venciendo, pero ahora estamos comprando gas por 1 mes, por 1 semana, por 2 meses. Como si pasáramos de comprar una canasta de huevos completa a comprar un huevo diario en la tienda, pues eso va a encarecer el precio del huevo, y eso es lo que está sucediendo con el gas hoy en día. Pasamos de comprar gas a 3 años a comprar gas por mes y por semana, y eso ha encarecido los precios, y necesitamos volver a comprar gas a largo plazo para poder mitigar al máximo el precio y el costo del gas importado.
El problema es que los contratos de varias regiones del país seguirán venciendo y el gas que no se produzca en Colombia tendrá que reponerse con importado. A medida que los contratos de compraventa de gas que tienen vigencias que comienzan los 30 de noviembre y terminan los 1 de diciembre de cada año, la situación de déficit se va a ir extendiendo a mercados o a zonas del territorio nacional que tenían gas contratado desde hace 3 años, pero que por supuesto en la medida que esos contratos se vayan venciendo, se va a tener la necesidad de reemplazar esos volúmenes que se vencen, y si no hay oferta de gas local, pues habrá esos mercados y esas zonas del país tendrán que acudir también a gas importado y se van a ver seguramente impactados las tarifas del servicio público, como lo habíamos anunciado desde un principio. A partir del 1 de diciembre del 2024 y en este año 2025, las zonas afectadas fueron el interior del país, principalmente Bogotá, Boyacá, Santander, el sur del Cesar, en el Huila, Cauca también, llegó también hasta Antioquia, algo del eje cafetero. Fueron las zonas más impactadas porque en esas zonas se vencieron el 30 de noviembre del año 2024 unos contratos, y cuando se abrieron los procesos de comercialización de gas local, pues no se encontraron volúmenes para poder reemplazar esas cantidades que se vencían. Lo cierto es que el próximo 1 de diciembre también se van a vencer nuevos contratos que pueden impactar nuevas zonas del país, y eso va a ir sucediendo año a año en otras zonas. Recordemos que el gas importado es el principal causante de los incrementos de las tarifas, y en ese orden de ideas, en la medida que nos toque sumar más cantidades de gas importado, pues los incrementos se van a ir expandiendo. A fin de cuentas, millones de hogares en el país están sintiendo el impacto de los precios del gas. Hogares como el de Joana, Erika o como el de Ana Belén esperan tener alivio pronto en sus facturas y no tener que seguir recortando a otros gastos para pagar su recibo del gas. Todos los servicios llegan muy caros. Porque si uno le toca recortarle a la comida, le toca, si comía ala, le toca comer arrocito con huevo. No solo los hogares pasan por angustias, comercios e industriales esperan que, sea cual sea la decisión, el gas deje de apretar las cuentas. Los usuarios esperan que las decisiones y los diálogos entre gobierno, autoridades y sector privado se vean representados en menores costos para su bolsillo. Nota del editor. Esta redacción intentó comunicarse en repetidas ocasiones con el exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, pero el exfuncionario declinó la invitación de hablar con Vanguardia.